Mi esposa me aseguró que lo que ocurrió no fue infidelidad, sino una reacción física involuntaria, provocada por el movimiento rítmico de montar a caballo. Según ella, su cuerpo respondió de una manera que no podía controlar. Yo lo llamo traición. Ella lo llamó accidente. 70 llamadas después ella está rogándome perdón. Soy Leandro, tengo 34 años, vivo en las afueras, con un buen trabajo en ti, un Golden Retriever llamado Zareki. Y hasta hace poco, una esposa llamada Isolda, de 31 años, diseñadora gráfica, fanática de la estética, las tipografías y esas teorías del color que nunca entendí, aunque fingía interesarme. Estuvimos casados 7 años. Yo pensaba que estábamos sólidos, que llegaríamos juntos a viejos discutiendo por el termostato. No éramos millonarios, pero teníamos una vida estable, 2 autos decentes, 0 deudas y una hipoteca manejable. Ella decoró cada rincón de la casa como si fuera un tablero de Pinterest, y yo no tenía problema con eso. En febrero me dijo que quería empezar clases de equitación. Según ella, su amiga Oriana llevaba tiempo practicando y siempre había querido intentarlo. A mí me pareció un pasatiempo inofensivo, incluso sano. Me alegré de que encontrara algo que no fuera solo comprar cosas en línea o maratonear programas de repostería que nunca intentaba replicar. Eligió un centro ecuestre elegante, a 30 o 40 minutos de casa, con esas vibras sofisticadas que huelen a dinero. Clases privadas, un instructor llamado Casio y un precio de $120 por sesión. Tragué saliva, pero acepté. Pensé, salud mental, autocuidado, todo ese discurso que ella misma solía repetirse. Además, no teníamos hijos todavía y planeábamos intentarlo el próximo año, así que disfrutara su tiempo libre me parecía justo. Al principio todo era normal. Volvía los sábados sonriente, llena de barro, botas en mano, contándome emocionada cada detalle como si entrenara para los Juegos Olímpicos. Me mostraba fotos de los caballos. Su favorita se llamaba Cinnamon. Con carácter, decía. Para mí todos los caballos eran iguales, grandes, peludos y con esa mirada de juicio eterno. Pero verla ilusionada me alegraba. Llevaba meses estresada por clientes insoportables y proyectos interminables. Si esto la hacía feliz, perfecto. Luego comenzaron las salidas de domingo. Solo quiero pasar más tiempo con Cinnamon, me despeja la mente. Pasaba tardes enteras en el establo, a veces regresaba entrada la noche. Yo no hacía drama, jugaba videojuegos, sacaba a Zarek, me ponía al día con mis cosas. Nunca he sido del tipo controlador, y confiaba en ella, o al menos eso creía. Con el tiempo, empecé a notar señales, no enormes banderas rojas, pero sí alertas naranjas que ignoré por comodidad. Por ejemplo, empezó a maquillarse para montar. Base, pestañas, labial rojo y hasta perfume. Una vez bromeé. ¿Estás tratando de impresionar a Cinnamon? Se rió y dijo que solo quería sentirse arreglada. ¿Quién se arregla así para remover estiércol? Y claro, los comentarios sobre Casio empezaron a colarse en cada conversación. Al principio era, Casio dice que estoy mejorando. Luego, Casio cree que debería probar esta postura. Casio me recomendó un suplemento. Casio me invitó a un espectáculo ecuestre el fin de semana. Ni siquiera sabía su apellido y de pronto estaba en la mitad de nuestras charlas. Pero no quise parecer paranoico, ese esposo inseguro que piensa que todo hombre cerca de su mujer quiere meterse con ella, y menos un entrenador que huele a establo. Hacia el tercer mes ya no eran solo sábados. Decía que Casio le daba tiempo extra para practicar y que quería competir algún día. Aseguraba que era solo un hobby, pero que le estaba devolviendo la confianza. Yo hasta me sentía orgulloso. Mira a mi esposa domando bestias, pensaba. Qué tonto fui. Salía temprano, volvía tarde, agotada. Cada vez contaba menos anécdotas. Antes eran relatos detallados, ahora, respuestas cortas. Bien, lo de siempre. Además, empezó a pegarse al teléfono como si fuera un implante. Nada de notificaciones en pantalla, todo en silencio. Cuando le pregunté, me dijo que Oriana le recomendó hacerlo por salud mental. Seguro. No la espié. No la enfrenté. Pensé que exageraba. Es la misma mujer que lloró cuando adoptamos a Zarek y lo llamó nuestro primer hijo. Pero eso fue antes de la nota que encontré. Antes de que todo explotara. Y créanme, como me enteré parece una comedia absurda. Para entonces, Isolda había cambiado. Trataba sus horas en el establo como sagradas. Un sábado le pedí que volviera para almorzar juntos y me miró como si le hubiera pedido cancelar una cumbre mundial. Te dije que no sé a qué hora regreso. El trabajo en el establo no tiene horario, soltó mientras se aplicaba champú en seco, como si fuera a un desfile y no a ensuciarse en la arena. Luego murmuró algo sobre que nunca respetaba su tiempo personal. Perdón, ¿yo? El que le pagaba las clases, el que la animó a empezar. Hasta su tono cambió. Si le preguntaba cómo le había ido, suspiraba. Es difícil de explicar a alguien que no monta. Oh, no lo entenderías, Leandro, es una conexión mente-cuerpo. Yo pensaba, pues yo intento tener una conexión esposo-esposa y parece imposible. Si preguntaba, ¿quién más monta contigo? Giraba los ojos como si la interrogara. ¿Por qué importa? No tengo que rendirte cuentas. ¿Rendir cuentas? Solo quería saber con quién compartía clase. Y de pronto Casio era poco menos que un gurú ecuestre. Casio dice que pronto pasaré a técnicas avanzadas. Intentaba apoyar,
pero cada vez que lo hacía, me respondía con frialdad. Sonaba falso, lo admito. Pero déjame entender algo, yo fui quien pagó parte de esas clases, quien la animó, quien se hizo a un lado para que tuviera su espacio, y ahora resulta que soy el villano porque no aplaudo con suficiente entusiasmo su postura sobre el caballo. Increíble, hasta su forma de vestir cambió. Antes iba al establo con lo primero que encontraba, ahora parecía que salía para una sesión de fotos. Jeans blancos, chalecos entallados, guantes de marca. Un día llegó con unas botas de más de $300 porque, según ella, las baratas le apretaban. La misma mujer que me criticaba por comprar cereal de marca, ahora necesitaba calzado italiano especial para montar mientras paleaba heno. Cada vez que regresaba a casa, apenas me dirigía la palabra. Tiraba el equipo en la lavandería, se ponía a revisar el móvil y quizá murmuraba que estaba cansada. No me molestaba el silencio, sino la manera en que actuaba como si su día fuera el único que contara. Como si yo no pasara 9 horas trabajando para mantener la hipoteca al día. Una noche, le comenté que estaba saturado de trabajo y su respuesta fue: tú tienes suerte, no empujas tu cuerpo al límite cada día. Isolda, le dije, tú te sientas sobre un caballo, y es algo que elegiste. Tiempo después, mencionó que iría a un evento el fin de semana y que pasaría la noche fuera porque era lejos. Le respondí: está bien, solo mándame la dirección para saber dónde estás. Se quedó helada, como si le hubiera pedido su número de seguro social. ¿Para qué quieres la dirección? ¿No confías en mí? Le dije: claro que confío, solo me parece lógico. Nunca la envió. En cambio, se desató con un discurso sobre cómo yo intentaba controlarla y cómo no soportaba que tuviera su propio espacio. Su propio espacio, por favor. No se trataba de un club secreto, eran clases de equitación. Ese fue el momento en que lo supe. No tenía pruebas todavía, pero algo hizo clic. No era solo montar caballos, era vivir la emoción de sentir que tenía una segunda vida, una donde no debía dar explicaciones, ni siquiera a su esposo. Así que me callé, no insistí. Empecé a escuchar más y preguntar menos, porque si hay algo que esas personas no pueden evitar, es equivocarse. Y lo hizo, muy pronto. Además, solo necesitaba un error tonto. Llegó un jueves. Terminé la jornada antes porque se canceló mi última reunión y no quería seguir fingiendo productividad en la oficina. Pensé en adelantarme al tráfico, preparar algo en la parrilla y sacar a pasear a Zarek antes de que cayera la tarde. Pero al llegar, vi su coche en la entrada. Extraño. Los jueves eran, según ella, días de trabajo hasta tarde. Siempre llegaba después de las 7. Entré y la casa estaba en silencio. Nada de música, ni ruidos de cocina, ni sus quejas sobre clientes caprichosos. La llamé una vez, sin respuesta. Supuse que dormía. Entonces vi su bolsa para montar tirada junto a la mesa lateral, medio abierta. Normalmente la guardaba cerrada en el armario, como si llevara códigos nucleares. Esta vez, el cierre estaba abierto y cosas sueltas asomaban: guantes, un peine pequeño, medio paquete de chicles. Entre un manual de seguridad del establo, noté un papel doblado, apenas visible, con su nombre en la portada. Lo saqué sin dudar. Ya sabía que algo andaba mal. La nota era breve, escrita a mano, con una tinta distinta a la que ella usaba. Estás mejorando en las sesiones más intensas. Tu cuerpo sabe exactamente qué hacer. No puedo esperar a la próxima. Eso era todo. Sin corazones, sin apodos cursis. Simple y, al mismo tiempo, repugnante. No necesitaba leer entre líneas. No hablaba de postura ni de técnica. Hablaba de ella. Me quedé mirándola unos minutos, como si las palabras pudieran cambiar. No lo hicieron. Tomé el móvil, le saqué foto, la envié a mi correo y la guardé como nota 1. No la rompí. No la tiré. La doblé y la devolví exactamente al lugar donde estaba. Cerré la bolsa y me senté a esperar. Unos minutos después, bajó con ropa deportiva, fingiendo normalidad. Ni una mención sobre mi llegada antes de tiempo. Ni un hola. Fue directa por su botella de agua. Yo no dije nada. La observé moverse por la cocina como si no escondiera nada. No era nerviosismo, era seguridad. Actuaba como si nada de lo que pasara fuera importante mientras yo no la descubriera con las manos en la masa. Y aún así, estoy seguro de que creía que yo debía perdonarla, inventar excusas o culparme. Me fui al garaje, cerré la puerta, encendí la laptop y empecé a trabajar. No en mis tareas, sino en un archivo que titulé Cronología. Anoté todo: clases tardías, noches en el establo, esa competencia donde juró que Oriana estaría, aunque luego supe que no fue. Revisé los cargos en la tarjeta: gasolina, refrigerios, un hotel en un pueblo cercano, que según ella era para fines de observación. Guardé recibos, capturas, cada detalle. Etiqueté todo. Ya no pensaba en discutir. Pensaba en construir un caso. Esa misma noche, la vi en el pasillo con la nota en la mano. No se sorprendió, ni intentó ocultarla. Solo la miró unos segundos, como si tuviera un significado especial. Luego la dobló con calma y la guardó en su cajón. Ni una palabra, ni una disculpa. Siguió caminando como si nada. Ese gesto me reveló más que cualquier evidencia. En su mente, no estaba haciendo nada malo. Creía que todo era parte de su proceso, o algo similar. Yo ya no era su pareja. Era ruido de fondo.
El tipo que paga las cuentas y se asegura de que Zarek coma. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No por tristeza. Esa etapa había quedado atrás. Lo hice porque necesitaba distancia, física, mental, total. Ella creía haber encontrado algo mejor, más emocionante, un entrenador de caballos susurrándole halagos después de las prácticas. Perfecto, que se quedara con eso. No iba a quitarle nada, podía conservarlo porque, para mí, ya se había terminado. No necesitaba que admitiera nada, tampoco una disculpa. Solo quería una estrategia para salir de todo esto. Y ese plan comenzaba en ese mismo instante. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar al trabajo y reportarme enfermo. Ni siquiera sentí culpa. Necesitaba un día completo para organizarme, y no pensaba desperdiciar un segundo. Empecé haciendo copias, escaneando la nota, capturando pantalla de cada transacción vinculada a su idílica vida ecuestre, armando una línea de tiempo con todas sus salidas nocturnas, los hoteles, las fechas, incluso el kilometraje registrado por el rastreador de nuestro seguro del auto. Sí, me fui a lo grande con una hoja de cálculo. Después revisé su Instagram. Nada demasiado comprometedor, había sido cuidadosa, pero encontré un par de publicaciones en las que estaba etiquetada por la cuenta del establo. En una aparecía junto a Casio, demasiado cerca para ser casualidad, sonriendo como si fueran rey y reina del baile. La guardé sin dudar. Luego, envié correos a 3 abogados de divorcio en la zona. Para el almuerzo, 2 ya habían respondido. Concerté cita con el que no incluyó una frase ridícula tipo, te mereces algo mejor. No buscaba inspiración, quería resultados. Mientras esperaba, entré a nuestra cuenta bancaria compartida. Moví mi depósito directo a una cuenta personal que abrí ese mismo día. Dejé suficiente dinero en la cuenta conjunta para no levantar sospechas, pero no tanto como para que ella se sintiera cómoda. A las 11 recibí un mensaje. ¿Todo bien? No te vi esta mañana. Respondí, necesitaba un día tranquilo. Mantenerlo neutro. Que siguiera creyendo que no sospechaba nada. Contestó con un emoji de corazón. Me reí y lo borré. Al mediodía ya estaba sentado frente al abogado. Un tipo serio, directo, ni se inmutó cuando mencioné la frase infidelidad con un entrenador de caballos. Asintió como si lo hubiera escuchado 1000 veces, y eso, curiosamente, me tranquilizó. Me preguntó si quería confrontación o sorpresa. Le respondí, quiero algo limpio, legal e irreversible. Que se vaya antes de darse cuenta de que lo sé. Revisamos los bienes. Le dejé claro que Zarek se quedaba conmigo. No era negociable. La casa también, después de todo, había pagado la mayor parte de la hipoteca. El abogado redactó un plan para entregarle los papeles cuando todo estuviera listo. Nada de cabos sueltos. Llegué a casa alrededor de las 2:30. Ella estaba en el establo, voluntariando, según dijo. Perfecto. Mientras estaba fuera, fotografié todo lo relacionado con su afición, botas, guantes, casco, cada pieza del equipo tirada por ahí. Lo agregué a mi archivo titulado Inventario de Aventura Autofinanciada. Sí, así lo llamé. Pequeñas victorias. También hice una copia de seguridad de todo lo que había en nuestra laptop compartida, por si intentaba borrar algo más tarde, estados de cuenta, correos, hilos de mensajes con Oriana. Incluso encontré algunos correos de Casio con asuntos ridículos como notas de monta. Guardados también. Regresó tarde. Dijo algo sobre quedarse más porque Oriana no se sentía bien. Asentí sin despegar la vista del portátil. Preparó un sándwich de queso y se fue temprano a dormir. Yo me quedé despierto. Cerca de la medianoche entré a Netflix y cambié los nombres de los perfiles. El mío siguió siendo Leandro. El suyo pasó a llamarse Jinete Mentirosa. ¿Infantil? Tal vez. ¿Satisfactorio? Absolutamente. Al día siguiente envié al abogado las copias del acta matrimonial, la escritura de la casa y los comprobantes de pago. Me dijo que tendría los papeles listos para el viernes. Le pedí que se los entregaran en persona mientras ella estuviera en casa, preferiblemente cuando estuviera haciendo algo zen, como beber su batido detox o hacer yoga. Que el golpe fuera fuerte. Durante los días siguientes fingí normalidad. Paseaba a Zarek, cocinaba, hacía tareas del trabajo mientras ella me contaba las novedades del establo. Yo asentía en los momentos correctos, sonriendo como un experto. Por dentro, solo contaba las horas. Ella no sospechaba nada, y eso era lo mejor. Creía que yo seguía distraído, atrapado en la rutina. Se sentía confiada otra vez, incluso dejaba sus botas tiradas, se paseaba por la casa con la ropa de montar, mencionaba a Casio como si fuera un noble mentor y no el tipo que le daba afecto posilla detrás del establo. Lo curioso con personas como Isolda es que piensan que si no reaccionas, no sabes nada. Pero el silencio no es sumisión, a veces es estrategia. Y la mía funcionaba perfectamente porque, cuando llegó el viernes, tenía todo listo, los documentos impresos, la carpeta gruesa y el fin de semana por delante para darle la vuelta a su mundo. Ese viernes, a las 10:27, Isolda preparaba su batido verde mientras yo hacía huevos. Entonces sonó el timbre. Miré hacia ella. Parecía confundida. Abrió la puerta. El notificador le entregó el sobre. Que tenga buen día, señora. Lo tomó como si fuera un menú de pizza. Luego su expresión cambió al procesar la realidad. Me miró. ¿Qué es esto? Me levanté,
Tomé la correa de Zarek y respondí, así lucen las consecuencias. Lo abrió en la puerta, sus ojos corrían por las líneas más rápido que su mente. Finalmente dijo, ¿me estás divorciando por esto? Ni parpadeé. ¿Por esto? Repetí. ¿Te refieres a los meses de engaños, a las reservas de hotel, a la nota de tu instructor sobre cómo tu cuerpo sabe qué hacer? Sí, creo que vale la pena. Se burló, como si yo fuera quien la avergonzaba. Esa nota no es lo que piensas. Ah, no. Ilumíname. Dejó el sobre la mesa, toda dramática, como si viniera un monólogo profundo. Pero lo que dijo fue, claramente no entiendes cómo la equitación afecta el cuerpo de una mujer. Aquella frase me dejó helado. La miré incrédulo. No solo era infiel, también delirante. ¿Perdón? Tomó aire, como ensayando un discurso. El movimiento, el ritmo, la presión sobre ciertos músculos, provoca una estimulación física. Es involuntario. Leí artículos sobre eso. No es engaño, es una reacción natural. Parpadeé. ¿Estás culpando al caballo por tu aventura? No culpo a nadie, respondió, cruzando los brazos. No sabes lo que es sentir algo así, y Casio solo trataba de ayudarme a procesarlo. ¿Procesarlo? Pregunté sin inmutarme. ¿Qué significa eso? ¿Qué te guió por una crisis de identidad inducida por la silla, con servicio a la habitación incluido? Rodó los ojos con fastidio. Por favor, Leandro, estás siendo ridículo, dijo con un tono cargado de condescendencia. No pude evitar reír con incredulidad. ¿Ridículo? ¿Me estás diciendo que tu cuerpo quedó tan hipnotizado por el movimiento del caballo que terminaste cayendo, una y otra vez, en los brazos de tu instructor? ¿De verdad crees que eso suena mínimamente respetable? Ella pasó junto a mí, caminando nerviosa por la sala. Siempre lo reduces todo. Nunca entiendes la conexión mental y física que desarrollé. Mi cuerpo reaccionó. Me sentía confundida, y Casio estuvo ahí para mí, dijo, como si fuera una revelación espiritual. No podía creer el nivel de descaro. Hablaba como si hubiera alcanzado un despertar místico gracias a los caballos, mientras yo quedaba como el esposo aburrido y lógico que no sabes sentir. Déjame aclarar esto, dije con calma. Tuviste una reacción física durante una lección de equitación. Casio se dio cuenta, y en lugar de actuar como un profesional, decidió que lo mejor era consolarte, desnudándote. Ni siquiera se veía culpable. No fue así. Estás tergiversando todo. La observé en silencio por un instante. Entonces, por accidente, ¿te acostaste con él? Cada vez que tu cuerpo se sintió demasiado conectado al caballo. No es infidelidad como tú lo piensas, respondió, como si eso tuviera algún sentido. En ese momento supe que había perdido completamente la noción de la realidad. Me engañaste, Isolda, consciente, repetidamente, y ahora vienes a pararte frente a mí hablando de biomecánica y posición de la silla como si esto fuera una conferencia TED para justificar tu falta de ética. Ella se limitó a encogerse de hombros. Al menos Casio me vio como la persona en la que me estaba convirtiendo. Tú llevas años cerrado emocionalmente. ¿Cerrado emocionalmente? Lo llamo ser estable, firme, no caer en fantasías envueltas en sudor y heno. Tú estabas cómodo, soltó ella, molesta. Rutina, previsibilidad, ¿no? Mientras tú estabas ahí afuera dejándote llevar por el ritmo y llamándolo respuesta corporal. Guardó silencio, cruzó los brazos y desvió la mirada hacia la cocina, como si esperara que las encimeras vinieran a rescatarla. Espero que haya valido la pena, dije finalmente, porque la esposa de Casio ya lo sabe. Y él se queda sin trabajo el lunes. Su máscara perfecta empezó a resquebrajarse. ¿Se lo dijiste? Por supuesto. ¿Qué pensabas? ¿Que era una lección privada que nadie descubriría? No tenías derecho. Tenía todo el derecho, contesté, pasando junto a ella. Convertiste nuestro matrimonio en un espectáculo, Isolda, y la función terminó. Tomé la correa de Zarek, abrí la puerta y salí, dejándola ahí, sola, tratando de convencerse de que la culpa era del caballo. Le di 3 días. 3 días para asimilarlo, para entender que esto no era un arranque emocional que pudiera manipular. No discutí, no expliqué, solo me mantuve en silencio y dejé que todo se derrumbara. Por supuesto, no se fue de inmediato. Pensó que aún podía hablarme, darle vueltas, hacerme sentir culpable, traerme de vuelta a su delirio. Pero yo ya había movido todas las piezas legales. A la mañana siguiente del emplazamiento, ejecuté la primera jugada, bloqueé la cuenta conjunta. No la vacié. Solo congelé la mitad y redirigí mi nómina a una cuenta nueva que había abierto días atrás. Dejé lo suficiente para que no armara un escándalo, pero no tanto como para que siguiera disfrutando a mi costa. Esa tarde intentó comprar en una tienda carísima y su tarjeta fue rechazada. Más tarde me envió un mensaje: ¿por qué harías esto sin hablarlo antes? No respondí, solo tomé una captura para el expediente. Segunda jugada, el coche. No era suyo, era mío, aunque ella lo usara la mitad del tiempo. Fui a buscarlo con la llave de repuesto a casa de su amiga, donde estaba quejándose de mí, y lo llevé al garaje de mi amigo Ivo. Después le mandé un mensaje: el seguro está a mi nombre, las llaves también. Ese coche ya no forma parte de tu estilo de vida. Luego, los caballos. No era dueño de Cinemen, por suerte, pero descubrí que las cuotas del establo y la parte del alquiler del caballo las había estado pagando con mi dinero. Ni siquiera a través de una cuenta formal.
transferencias directas por apps a una asistente del establo llamada Nerea. La llamé, le mostré el historial de pagos y le dejé claro que el acuerdo había terminado. Ella retrocedió enseguida. Esa noche, Isolda llegó furiosa porque su tarjeta fue rechazada al intentar comprar suplementos para Cinemen. Ni levanté la mirada del portátil, porque Cinemen no es tuyo, es del establo, y el dinero que financiaba tu fantasía era mío. Se acabó que montes a mi costa. Se quebró en llanto. Yo no me inmuté. Último movimiento, la casa. Creía que su nombre en el buzón le daba algún poder. Pero yo llevaba pagando la hipoteca en solitario 5 años. Todos los documentos, todas las transferencias, bajo mi nombre. Ella no había aportado nada desde que su trabajo freelance como diseñadora empezó a ralentizarse, que era solo un disfraz para pasar horas bebiendo café helado y testeando a Casio con excusas de proyectos falsos. Entregué cada prueba a mi abogado. El caso era sólido. Aceptaba una compensación única y desaparecía o peleábamos si yo ganaba. Dejé la oferta en una carpeta sobre la mesa. Cuando la abrió, se quedó pálida. ¿Me darás todo esto, después de lo que pasó? Soy generoso, respondí, mientras me ataba los cordones. No prendes fuego a una casa y luego finges sorpresa porque alguien te da un balde de agua en lugar de darte una segunda oportunidad. Se marchó hecha una furia y no me dirigió la palabra el resto del día. A la mañana siguiente, aceptó la oferta y a Casio. No acudí a su jefe ni hice pública la situación. Fui directo con el dueño del establo, un hombre llamado Ulises, al que había visto apenas un par de veces, pero que aún me recordaba. Le pedí reunirnos en persona. Le mostré la nota, los registros de clases comparados con las reservas de hotel. Le expliqué que no planeaba demandar, solo informarle que uno de sus entrenadores estaba teniendo encuentros con clientas casadas detrás de los establos. Ulises no dijo gran cosa, solo asintió. 2 días después, el nombre de Casio había desaparecido de su página web. Isolda no entendía nada. Llegó para su clase y encontró a otro instructor esperándola en la pista. Cuando volvió a casa estaba furiosa. Decía que no podía creer lo poco profesionales que eran, que Casio estaba siendo castigado por algo natural. Yo no respondí, solo caminé hasta la cocina. Serví un vaso de agua y disfruté el sonido de su mundo derrumbándose, un golpe tras otro. Se fue un jueves, sin decirme a dónde. Dejó atrás la mitad de sus cosas. Las guardé en cajas, las etiqueté como delirios y varios y las dejé en casa de su hermana. Una semana más tarde, dormía mejor, trabajaba mejor. Mi hogar se sentía más limpio. Zarek estaba más feliz. No hice anuncios. No hubo discursos, ni exhibiciones públicas, solo una venganza silenciosa, sistemática, brutal y justa. Mientras ella perseguía ritmo, conexión y la sensación de sentirse viva, yo buscaba cierre. Y lo conseguí. Casi había pasado un mes desde que Isolda se marchó, arrastrando lo poco de orgullo que le quedaba. Llevaba semanas fuera, quién sabe dónde. Supuse que en casa de alguna amiga o en algún departamento triste con frases motivadoras pegadas en la pared. No pregunté. Ella no se comunicó. La casa ahora se sentía distinta, más ligera, sin esa tensión falsa flotando en el aire, sin suspiros exagerados cada vez que yo respiraba fuerte o hacía una pregunta sencilla. Solo paz. Cerré cada puerta que ella había abierto, cuentas bancarias separadas, su nombre fuera del seguro. El abogado ya tenía todo. Lo último de sus cosas quedó en la entrada de la casa de su hermana, sin una palabra. No volví a mirar atrás, no pensé en ello, hasta que apareció de nuevo. Abrí la puerta y ahí estaba, sin maquillaje, con un vaso de café cualquiera, parada como si dudara si debía entrar o yo la echaría. Tenía cara de no haber dormido en días. Por lo que supe, Casio desapareció después de ser despedido. El establo le cerró las puertas. Probablemente ya había agotado los favores de sus amigos y la realidad la estaba alcanzando, sin montura ni ayuda. No pidió entrar, simplemente cruzó la puerta, como si todavía tuviera derecho, sin disculpas ni explicaciones. Caminó despacio, miró a su alrededor como si no hubiera destrozado todo esto, y luego me encaró. Sus ojos estaban húmedos. Intentaba proyectar esa energía de persona rota, hombros caídos, voz suave, buscando una compasión que ya no existía. Comenzó a caminar de un lado a otro, balbuceando sobre errores, emociones, sobre cómo todo ocurrió tan rápido. Decía que se sentía perdida, que Casio no era lo que esperaba, que esa vida no era lo que prometía. Parecía agotada, como si la realidad por fin le hubiera dado una bofetada. Yo no dije nada. Permanecí de pie, brazos cruzados, rostro neutro. Su voz se quebró cuando mencionó el divorcio. No quería que se concretara. Creía que aún quedaba algo entre nosotros. Extrañaba la rutina, la estabilidad. Nunca dijo que me extrañaba a mí. Cuando vio que yo no cedía, empezó a desviar la culpa, que yo había sido distante, que era demasiado estructurado, que la hacía sentir invisible. Pero ni una disculpa. Después llegó la súplica, sutil al principio, que pausáramos los trámites, que tal vez fuéramos a terapia, que no lo hiciéramos definitivo todavía. Recorría la casa con la mirada como si tratara de reclamarla mentalmente. Decía que dejaría de escribir, que Casio no le importaba, que no sabía lo que hacía. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Pero no iba a ocurrir. Todo lo que dejó quedó reempaquetado, emocional, legal y físicamente.
Ya no había ninguna puerta por la que volver a entrar. Y la versión de mí que le habría dado otra oportunidad, ya no existía. Parecía confundida porque yo no gritaba, no arrojaba nada, no lloraba, no peleaba. Pero esa era la idea, no me importaba lo suficiente para discutir. Le entregué el último paquete de papeles de divorcio, listo para firmar, con todo marcado, prueba silenciosa de que yo había terminado mucho antes de que ella lo entendiera. No los tomó, se quedó allí, ojos rojos, labios temblorosos, esperando que vacilara. No lo hice, se giró hacia la puerta y se fue sin mirar atrás. No hubo lágrimas dramáticas ni portazos. Escuché el sonido del auto alejándose mientras me quedaba en silencio, apoyado en el marco de la cocina. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Después tomé las llaves, subí a mi coche y conduje hasta la playa más cercana. Caminé descalzo por la arena, con el viento en la cara, sin pensar en nada más que en avanzar. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre. No había ruido, no había exigencias, no había reproches. Solo el mar, mi sombra y la certeza de que todo, absolutamente todo, había terminado. Y en esa calma, entendí que no necesitaba mirar atrás, porque mi vida, la real, recién comenzaba.